¿Qué tal? Sean ustedes bienvenidos a esta mesa redonda, a este coloquio en el que vamos a conversar con mis invitados, con nuestros invitados, sobre el aspecto visual fotográfico de la película Río Escondido, dirigida en el año de 1947 por Emilio "El Indio" Fernández. Esto en el contexto de un importante proyecto interinstitucional de restauración de esta película, que es un proyecto, por cierto, muy significativo. Mis invitados para este coloquio fotográfico sobre la película son el doctor Alejandro Pelayo. Bienvenido, Alejandro. Muchas gracias, Arturo. Escritor, productor, director de cine, antiguamente, hace algunos años, director del IMCINE, del Instituto Mexicano de Cinematografía, y actualmente director general de la Cineteca Nacional. Mauricio Mayé, gestor, promotor cultural, especializado en asuntos que tienen que ver con museos, exposiciones, espacios públicos, proyectos editoriales, gestión de plataformas digitales y de manera particular mucho de su trabajo tiene que ver, ha tenido que ver y sigue teniendo que ver con asuntos audiovisuales, fotografía, cine y todo aquello. Bienvenido, Mauricio, también. Y me acompaña aquí también Edgar Torres. Él está en la actualidad, está como coordinador del Laboratorio de Restauración Digital, subdirector de Preservación de Acervos de la Cineteca Nacional, y para decirlo sencillamente, él ha sido la cabeza del gran equipo que ha hecho la restauración de Río Escondido. Bienvenidos los tres. Muchas gracias. Decía yo al inicio que el tema que nos convoca aquí es el aspecto visual, particularmente la fotografía de Río Escondido, y hay que empezar por lo evidente, el nombre del cinefotógrafo. Alejandro, este trabajo de Gabriel Figueroa se sitúa en una región de su enorme filmografía harto interesante. Él empezó en los 30, esta película data de los 40 y siguió trabajando hasta los 80. En ese sentido, ¿dónde podemos ubicar el trabajo desde el punto de vista del desarrollo estético de Figueroa en Río Escondido? Yo te diría que este es su periodo más rico, los años 40. Su asociación con Emilio Indio Fernández, el trabajo en los guiones de Mauricio Magdaleno. Yo creo que son las fotografías más notables. Estamos pensando en el blanco y negro. Ya con el color, yo creo que es un buen fotógrafo, pero ya no es el gran fotógrafo que fue en blanco y negro. Y yo siento que 47 Río Escondido, Pueblerina 48, va a venir Salón México, que es todo este ambiente urbano. Después, poquito antes, la tetralogía Flor Silvestre, María Candelaria, María Calendario, como le decía Julio Bracho, etcétera. Pero para mí me gusta mucho en el propio Indio su trabajo en la segunda parte de los 40. Enamorada, Río Escondido, Pueblerina. Digamos que para mí son las de la parte, digamos, de los melodramas rurales, del drama rural, y de la parte lógica del melodrama de cabaret, Salón México y Víctimas del Pecado. Pero yo creo que este periodo de Figueroa es muy rico, muy valioso, y yo sí creo que es su mejor momento, la segunda parte de los años 40. Mauricio, al ver Río Escondido, uno puede notar claramente algo a lo que se refirió Alejandro, que es esta visión particular del melodrama campirano, que siempre es muy interesante contrastar con la visión de Figueroa como cinefotógrafo en el melodrama urbano, cabareteril, etc. En este sentido, Río Escondido es, ¿cómo diría? No congruente, porque sí lo es de alguna manera una visión total y absolutamente incrustada en toda la enorme lista de estos melodramas rurales de Figueroa, o podrían notarse diferencias estéticas entre lo anterior y lo que habría de hacer sobre todo en la siguiente década. ¿Cómo lo ves tú al mirar sobre todo la copia restaurada? Bueno, en primer término coincido con lo que comenta Alejandro. Tuvimos la oportunidad hace pocos días de ver la copia restaurada y fue una extraordinaria sorpresa. Siempre esta renovación, digamos, del trabajo de restauración, de poder ver de una forma mucho más profunda el resultado estético y plástico al que se llegaron con estas películas. Y este dueto en Fernández-Figueroa creo que sin duda está en su momento culminante en esta película y en las que situó Alejandro en este periodo de la segunda mitad de los años 40, en donde este vocabulario estético realmente está en su absoluta plenitud, ¿no? Ya hay una experiencia por parte de Figueroa en el manejo de los recursos, en una experimentación
de la cual ya tiene pleno dominio y donde podemos ver claramente cómo hay una explosión de imágenes. Yo quedé muy sorprendido. Es una especie, digamos, como de secuencia pictórica, como si estuviésemos viendo un libro abierto de un muralista. Toda la película son estas imágenes, quizás una belleza iconográfica exacerbada, excesiva, pero que resulta extraordinariamente poética y conmovedora. Edgar, Gabriel Figueroa, fotógrafo de Río Escondido, ustedes de pronto les cae encima la labor titánica y muy complicada, no solamente técnica, sino estéticamente, de restaurar la película. Y es la película del fotógrafo más importante del cine nacional, punto. ¿Qué tanto ha sido necesario, fue necesario para ustedes revisar la obra visual de Gabriel Figueroa previa, sobre todo la previa a Río Escondido, para cuestiones tanto técnicas como estéticas, como aquellas, ¿cómo diría yo?, aquellas irregularidades, entre comillas, de las máquinas que te traicionan? Recuerdas que lo platicamos hace algunos meses, ¿sí? Háblame un poco, ¿qué vieron ustedes, el equipo de restauración, en el trabajo previo de Figueroa que les hubiera ayudado al proceso de restauración de Río Escondido? Bueno, sí, cada proyecto siempre es un reto, ¿no? Y en este caso, efectivamente, era un reto mayor por la fotografía de Figueroa, y varias de las imágenes más emblemáticas que conocemos del trabajo de Figueroa se remiten justamente a esta película. Entonces, yo lo que le pedí al equipo es que revisáramos justo algunos textos y varias de las obras fotografiadas por Figueroa, y pues ver muchas cosas y analizar también el trabajo fotográfico, ¿no? El contraste, los niveles de contraste que se tienen, y efectivamente las máquinas sesgan mucha de la información, ¿no? Cuando uno digitaliza una película, esa digitalización no necesariamente está completamente adecuada. Entonces, después se tiene que hacer un trabajo minucioso de ir dándole el contraste que parece que es el más adecuado para la obra. Se revisa todo, ¿no? Tuvimos la oportunidad de revisar la copia fílmica en pantalla, lo cual es realmente un lujo, ¿no? Poder todavía ver esas copias fílmicas y determinar o tener por lo menos una noción de cómo era la película. Se revisa también varias veces en video, se revisan las fotografías, los stills de época, que también nos sirven como un referente. Teníamos acceso al guión, lo cual también es un lujo, porque ahí puedes ver justamente si estaba hablando de una noche, un día, una madrugada, ¿no? Eso es bien importante conocerlo para no cometer errores. Y pese a todo, tuvimos un material de bastante buena calidad, aunque sí venía deteriorado. Era un duplicado negativo de nitrato y había otro duplicado negativo de acetato. El nitrato tiene una solidez muy bonita, muy particular, y eso es lo que nos permitió, ¿no? Ese rango que te da el nitrato, y una digitalización en alta calidad te permite jugar muchísimo con el material. Se hizo mucha labor, ¿no? de la corrección de color para poderle dar esos tonos más adecuados. La película el año pasado todavía la veíamos como grisácea, reelaboramos una propuesta visual para conseguir los contrastes más adecuados, ¿no? Y estamos muy contentos con el resultado, pero sí es un reto grande. Se ha dicho, y con razón, que Río Escondido está colocada desde el punto de vista histórico, estético e incluso cronológico, o en el punto culminante o uno de los puntos culminantes de la llamada época de oro del cine nacional. Alejandro, en ese sentido, es evidente que esta época de oro tenía mucho que ver como sistema con el Star System de Hollywood, ¿cierto? Había ciertos reflejos. Entonces, aquí podría, desde el punto de vista estrictamente fotográfico, podría haber quizá una contradicción, quizá me equivoco, tú nos lo vas a contar. La contradicción es esta. Se trata de un melodrama rural que además ocurre en un sitio que nos lo dice la imagen e incluso lo dicen los textos narrados al principio, seco, áspero, rudo, polvoso, árido. Pero las exigencias del Star System a la mexicana, al cual pertenecían todos los involucrados en esta película, cuya lista de créditos, por cierto, es un quién es quién de la época, una contradicción entre lograr ese ambiente de aridez visual, ambiente visual de aridez profunda, y sin embargo, el Star System, los close-ups de la bella, tenían que ser a ese estilo, y los del villano también.
¿Se nota en esta película esa contradicción o crees que la fotografía de Figueroa logró hacer todo un todo orgánico? Fíjate que yo creo, digamos, la estrella fundamental era María Félix, lógicamente. Yo creo que María Félix, como sabemos, se vuelve famosa con Doña Bárbara, de ahí le viene lo de La Doña, 1943, dirección de Fernando de Fuentes, y yo creo que va madurando como actriz. A mí me gusta mucho Enamorada como comedia, digamos. Yo creo que está muy bien. Sigue siendo La Doña, es decir, es una mujer fuerte, dominante, etcétera, cachetea a Pedro Armendáriz, otro grande de esa época. Yo creo que está muy bien en Río Escondido, es decir, como actriz. Es decir, se siente la belleza, pero no se siente la doña, se siente una mujer con carácter bien fuerte que se le enfrenta al cacique, que más está maravilloso, ¿no? Carlos López Moctezuma está extraordinario, pero yo la veo bien y yo creo que logra un balance. Yo te diría que hay más carga a la belleza de María Félix en Enamorada, esa secuencia extraordinaria del trío, ¿verdad? Que son los close-ups de María Félix, es que es maravillosa porque más no habla María Félix, entonces le da perfecto porque es toda una actuación así. En cambio acá no siento una escena que yo te dijera están cargando la belleza de María Félix. Está muy equilibrada. Y sí, a mí esa entrada de la película, ya después de que los murales de Palacio le cuentan la historia patria, cuando entra en este desierto, es maravilloso el contraste. Ella sola caminando con su maleta, se desmaya, llega el doctor. Y yo creo que está bien. Y yo siento que junto con Pueblerina, y no como con La Perla, yo te diría que en La Perla sobresale la fotografía, sobre todo lo demás. Acá no. Acá yo creo que hay un balance, tanto en Pueblerina como en Río Escondido, que para mí son las joyas del indio pegaditas, con una diferencia. Hay un balance entre el ambiente, las nubes famosísimas de Figueroa, las actuaciones, un equilibrio. Y yo creo que pesa María Félix, pero no pesa tanto como en otras películas, en ese sentido. Mauricio, a lo largo de tu carrera, tú has trabajado muchísimo, con muchísimos materiales fotográficos fijos, cinematográficos, etcétera, como curador, como gestor. Hay una cosa interesante, ya que la película está restaurada, probablemente mucha gente ya no va a tener oportunidad de ver las versiones anteriores que circulaban, con las que trabajaron Edgar y su equipo. El público que se acerque a partir de ahora a la versión restaurada, desde el punto de vista de una iconografía mexicana, mexicanista, ¿qué va a encontrar un público, al menos un público medianamente educado visualmente, como cualidades fundamentales de la fotografía de Figueroa, que los técnicos, los especialistas las conocen muy bien? El público que va a encontrar sin tener esa preparación. Bueno, puedo poner un ejemplo que viví al ver la proyección hace algunos días. Venía acompañado de mis dos hijos, jóvenes en sus años 20, con poco conocimiento de la historia del cine mexicano y quedaron realmente asombrados. Me sorprendió muy positivamente cómo un material de esta calidad y de esta profundidad estética, plástica, mantiene su vigencia y evidentemente potenciado con la extraordinaria restauración. Y te puedo decir que los chicos estaban muy, muy gratamente sorprendidos y vaya, fue como una especie de revelación, ¿no? Me interesaría comentar algo sobre lo que le preguntabas a Alejandro, en el sentido de dónde quedan, digamos, cuál es el contraste de estas grandes figuras, tanto los que estaban detrás de cámara como los que estaban actuando, los grandes protagonistas, y la aridez y desolación, digamos, de este pueblo en donde se filma. Y creo que también es interesante ver esta construcción pues muy, muy clara como el nacionalismo mexicano a través de esta filmografía del indio, en donde se exacerba este sentido de lo nacional y esta profundidad, pero pues también es sorprendente, a pesar de esta estetización del indígena, cómo prácticamente estas comunidades tienen una voz colectiva. Nunca vemos una voz individual, sino más bien es esta masa indígena que se manifiesta, pero a través de una estética creada por Gabriel Figueroa, y predominan estas figuras pues de los grandes actores, ¿no? Entonces pues es interesante analizar también ideológicamente este papel de cómo era visto en ese momento
esta reivindicación de las comunidades indígenas. Además de todas las consideraciones que se han hecho sobre ese gran fotógrafo de blanco y negro que fue Gabriel Figueroa, que lo mencionó muy específicamente Alejandro Pelayo, hay en la historia de Río Escondido un dato que no podemos dejar de discutir aquí, que es el hecho de que la leyenda urbana o leyenda cinematográfica dice que la secuencia de los murales de Palacio Nacional con la que se inicia la película estaba originalmente en color o que pudo haber estado en color. Es una historia de detectives. Edgar, de manera muy breve, porque ya me contaste hace tiempo que es un galimatías, de manera muy compacta, cuéntanos a todos el Technicolor en una película de 1947 de Gabriel Figueroa. Es muy interesante, efectivamente. El guión plantea una secuencia particular, ¿no?, donde están los murales de Palacio Nacional que deberían de ir en Technicolor, ¿no? Tiene la indicación que van en Technicolor. Sin embargo, el Technicolor en esos momentos es un proceso muy novedoso, muy caro, ¿no? Muy caro para poderlo tener. Requería cámaras especiales, técnicos especializados, ¿no?, y asesores y demás para el revelado y todo. Entonces, afortunadamente en Cineteca Nacional encontramos un material, ¿no? Se tenía aquí un material perteneciente a la colección de Luis Osorno Barona, que es a quien le dan el crédito, justo está el crédito en pantalla donde dice murales a color, ¿no?, y fotografía en color de Luis Osorno Barona. Y en Technicolor, que es lo que a ti te causó dudas. Exactamente, ¿no? Después dice Technicolor. Y bueno, nos dimos a la tarea de buscar estos materiales. Hay una gran cantidad de rollos de esta colección de Luis Osorno Barona, que entró en realidad como pequeños formatos, como películas caseras. Revisamos y afortunadamente encontramos un rollito, uno de esos tantos rollos que dura un poquito más de 2 minutos. Viene, ¿no?, algunas imágenes de esta primera secuencia, Río Escondido, donde podemos ver a María Félix, al Indio Fernández, y vienen en color, ¿no?, lo cual es maravilloso ver justamente una película de 1947 con los colores, ¿no?, de la época. Sin embargo, no está toda la secuencia completa, ¿no? Solamente son algunos fragmentos, más al estilo como de un detrás de cámaras, exactamente, como un making of, ¿no? Es muy bonito, es muy valioso. Estamos buscando, seguimos indagando, efectivamente, a ver si es cierto que existió esa secuencia completa, pero la verdad es que no lo sabemos todavía. Hemos consultado con Technicolor directamente en Estados Unidos. Todo el material de Technicolor se mandó al George Eastman House Museum, con quien ya establecimos contacto. Pero ellos no tienen registrado nada con respecto a Río Escondido. Vienen algunas imágenes en este material de 16 milímetros, vienen algunas imágenes de los murales de Palacio Nacional en color, que es muy bonito apreciarlas, pero efectivamente la secuencia completa hasta ahora, hasta este momento, todavía no está localizada. Sí. Parte de esa leyenda urbana dicen que se hizo en color y que Gabriel Figueroa, el gran fotógrafo de blanco y negro, dijo, no en mi película. Ahora, le voy a dar la palabra a Alejandro Pelayo, que quiere decir algo al respecto, y después voy a hacerles a los dos, quizá a los tres, si tenemos tiempo, la pregunta clave al respecto. Alejandro. No, yo creo en esa hipótesis. Mira, qué bueno que no se puso en color eso. Es decir, hubiera roto toda la estética de Figueroa. Se hacía, bueno, en El Mago de Oz, de repente aparece el color, qué bonito, pero se prestaba, era una fábula, era una película infantil. Pero tú imagínate, ¿verdad?, esa ruptura del color, además un color apenas haciéndose, y luego ya el páramo árido, horripilante, como arranca la película. Yo creo que fue Figueroa, seguramente se filmó, si no, no tendrías esos materiales. Ese es un día de rodaje. Eso que tú tienes, el fotógrafo vino, sacó las fotos, hizo pruebas, vio a María Félix, y seguramente existe por ahí esa secuencia filmada en color. Yo creo que al final dijeron, mira, no queda bien, es un chipote, y qué bueno, me da mucho gusto. Sí, y yo creo que yo seguiría esa versión, ¿no?, del fotógrafo, que además era don Gabriel Figueroa. Probablemente si existiera esa secuencia y se encontrara completa y se pudiera restaurar, quizá no pasaría a ser una curiosidad de los completistas de Fernández y Figueroa, la tenemos completa. Pero creo que la parte estética es importante. Señor curador, hipotéticamente, un buen día usted le dice, usted se va a encargar de una serie de proyecciones y de actos alrededor de Río Escondido, porque está el aniversario, porque un ciclo Fernández Figueroa, etc. ¿Y qué cree? Ya apareció el material en color y ya está restaurado.
curador desde el punto de vista estético y del conocimiento del medio audiovisual todo y de Figueroa y de su carrera. ¿Usted, señor curador, exhibiría esa película con la secuencia? Piénselo 5 segundos y díganoslo, porque es un problema estético e histórico importante. No, y puedo entender el problema que se plantearon cuando decidieron hacerlo. Al fin y al cabo, de una forma particularmente talentosa, Gabriel Figueroa abrevó de los muralistas, con los cuales tuvo un vínculo personal, y en varios de sus filmes hay guiños de forma muy puntual hacia obra de los muralistas. Entonces, vaya, creo que también podría haber sido una cuestión como de respeto y de honor ante el trabajo de los muralistas, ¿no? A ver, mi lenguaje narrativo visual dentro de una película es en blanco y negro, pero en esta entrada a Palacio estamos filmando los murales de Diego Rivera. Yo soy el cuarto muralista, como le puso Diego Rivera a Gabriel Figueroa. Mis murales son ambulantes porque van de sala en sala, moviéndose porque eso le daba mucha envidia a Diego Rivera, ¿no? Los de él estaban fijados a los edificios, pero de alguna forma creo que también es una cuestión como de respeto. Así debe mirarse la obra de un muralista, ¿no? A pesar de que coincido absolutamente, para toda la narrativa y la estructura de la película tiene que verse en blanco y negro, pero yo sí quiero ver estos fragmentos en color, ¿no? Y me encantaría hacer esa travesura. Creo que merece la pena hacer el experimento, aunque creo que tomaron la decisión acertada. Y claro, está también el punto de vista del técnico restaurador. También brevemente, Edgar, si apareciera ese material en los 1000 rollos de la colección de Osorno Varona, estuviera en suficiente buen estado para poder ser restaurado y, sobre todo, más que restaurado, restituido a los colores originales, que en este caso tendrías una ventaja hipotética. Ahí están los murales, puedes ir a checar, ¿sí? ¿Cuál sería tu punto de vista como restaurador? ¿Incluirla o no incluirla? ¿Creerías estar traicionando a Figueroa o estar, por otra parte, dándole su lugar histórico a esto que alguien pensó en color? Yo creo que habría que restaurarlo, efectivamente, y habría que incluirlo como una versión alternativa, ¿no? Porque hasta ahora también lo que hemos encontrado en los medios, en las publicaciones, es que la película se anunciaba y estaba en blanco y negro. Entonces, digamos, en ese respeto histórico, ¿no? La película, el público, el gran público la conoció en blanco y negro, ¿no? Algunos supieron que se hizo algo color y creo que incluso el crédito está en pantallas, entonces habría que tratar de completarlo y efectivamente incluirlo, pero como una versión alternativa, ¿no? El color, por fortuna, esto que hemos encontrado está en muy buen estado, ¿no? El color es todavía está apenas popularizándose, pero por fortuna este material que localizamos tiene muy buenos tonos todavía, no está degradado como otras películas. Bien, debo decir que muy recientemente, cuestión de hace algunos días, vi con mucha atención la versión restaurada. Antes, para un coloquio que tuve para otro asunto, relativo a la película, pero para otro medio, con Edgar, había visto la versión que circula, la antigua, es decir, tengo yo la ventaja, no sé cuántos la van a tener, de conocer las dos versiones, y créanme que la versión restaurada de Río Escondido es algo muy digno de ver y que vale muchísimo la pena por su valor propio, por el valor de la restauración y por todo lo que han dicho mis invitados, muy específicamente respecto a la componente visual y al trabajo de Gabriel Figueroa. Estamos a punto de concluir ya, además de pedirles después una última breve consideración a cada uno. Doctor Alejandro Pelayo, un asunto fundamental, ya está la restauración, está completa. Cineteca, ¿qué va a hacer al respecto? Muy bien, mira, primero quiero agradecer, esto fue posible con el apoyo de Articultura, del Grupo Salinas, si no nos hubiera hecho, porque ellos tienen los derechos patrimoniales de la película. Fue una colaboración con la Cineteca Nacional que fue fundamental. Segundo, la vamos a difundir ampliamente, porque además es la idea de nuestros asociados. ¿Qué quiere decir? Se estrena en Cineteca ya muy pronto, una semana, 2 semanas. Hay una nueva cuestión en Cineteca que es, como tú sabes, una sala virtual. Va a pasar en la sala virtual y va a circular y viene después lo internacional, que eso lo conoce muy bien Mauricio, que lo hicimos con otras películas restauradas. Empieza a circular en festivales grandes que tienen su sección de clásicos, como Cannes o Venecia,
¿verdad? De Boloña, todos ellos. Entonces, ahí seguramente se va a ver. La idea es que la vea la gente y la vea, y que lo que queremos es que pase lo mismo que nos mencionaba Mauricio con sus hijos, que la gente joven tenga una impresión de ver el mejor Indio Fernández y el mejor Gabriel Figueroa. Mauricio, una última consideración específicamente sobre el aspecto visual de la copia restaurada, la versión restaurada de Río Escondido, porque no es una copia, es una versión. Bueno, omitimos mencionar por la falta de tiempo esta bellísima obertura de la película con los grabados de Leopoldo Méndez, que nuevamente tienen una relación muy, muy profunda con la pintura mexicana, con esta tradición de creación de imágenes, que creo que tanto el Indio como Gabriel Figueroa asumen plenamente, ¿no? Nosotros venimos de ahí, de esta tradición, de esta fuerza iconográfica de muchos creadores. Entonces, esta serie de grabados de Leopoldo Méndez me parece que ya de alguna forma disponen con mucha fuerza un discurso cinematográfico de Gabriel Figueroa, pero que tiene esta relación tan profunda con lo pictórico. Eso me parece muy, muy relevante. Edgar, una última consideración de tu parte. Pues yo nada más justo agradecer a todo el equipo, ¿no?, de trabajo, que no solamente son los que intervienen la imagen, sino también está la parte del sonido, el color, ¿no?, quien nos facilitó el guión y todos los materiales que son, al final de cuentas, producto para poder inspirarnos y trabajar de una mejor forma en esta ardua labor que es la restauración de cine, ¿no? Es un trabajo bastante complejo y hecho por muchos grandes técnicos, especialistas, ¿no? Y se requiere de muchas habilidades. Faltan cosas, ¿no? Hay que establecer vínculos más estrechos con los investigadores y con los cineastas para poder hacer un mejor trabajo, pero la verdad es que estamos muy orgullosos y nos encanta, ¿no?, a poder aportar este pequeño granito a la cineteca, bueno, a la cinematografía nacional, ¿no?, para que las futuras generaciones la puedan seguir viendo. Muchas gracias por la consideración y gracias por tu presencia aquí, Edgar Torres. Gracias. Mauricio Mayé, mil gracias también por estar aquí. Encantado. Alejandro, doctor Pelayo, gracias mil por estar aquí, sobre Contrario. todo por la entusiasta participación de Cineteca en este importante proyecto. Gracias, Juan Arturo, muy amable. Y gracias también a ustedes por habernos visto y escuchado hoy en esta mesa redonda o coloquio relativo específicamente a la fotografía de Gabriel Figueroa y a los aspectos visuales de Río Escondido, película de 1947 de Emilio El Indio Fernández, recién restaurada y venturosamente en circulación para que todos vean el trabajo original y el trabajo restaurado. Gracias, hasta pronto.